Shalom, hermanos. El Padre les bendiga en este día ya casi para entrar a Shabbat. Y bueno, es un gusto una vez más poder compartir con ustedes todas estas enseñanzas que nos manifiesta la Escritura. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, ya que el día lunes, bueno, más bien se aproxima la fiesta de primeros frutos que viene en Levítico capítulo 23 y que en hebreo, bueno, es Bikurim, ¿verdad? Fiesta de las primicias o de primeros frutos, que así lo menciona como tal la escritura. Entonces vamos a ponernos en las manos del Padre para no llevarnos tanto tiempo y que recuerde que usted puede seguir pausando, puede pausar el video si se va atrasando para tomar notas, pueden compartir también la información. Recuerde que si alguna enseñanza no va conforme a la escritura, entonces hay que desecharla, hay que quitarla, ¿verdad? Porque sabemos que la única verdad absoluta es la Torá, es la palabra. Entonces, bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Hashem en este día y que nos dé la sabiduría. Abba Kadosh, le damos gracias en esta tarde porque usted ha sido fiel. Gracias por su misericordia y por su bondad. Y pedimos en el nombre de Yeshua que a través de este video usted pueda llegar a muchas personas, que a través de su Rúa pueda penetrar a las profundidades de nuestro corazón para enseñarnos cuál es su buena, su agradable y perfecta voluntad. Pido que usted pueda llenarme, Padre, de su espíritu para hablar con sabiduría, con denuedo, para que sea su palabra quien sea predicada y que no sea palabra de hombre. Quita todo aquello que estorbe en los conocimientos, Padre, que quita todo aquello que sea conocimiento de hombre y que sea tu conocimiento, que sea únicamente tu palabra la que hoy nos hable a través de su Rúa, Padre. En el nombre de Yeshua pedimos y aclamamos para que tu espíritu se pueda mover con libertad y que esa libertad nos ayude a conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, pues vamos a iniciar, hermanos, eh, sean pacientes en este estudio y bueno, que una vez más nos ponemos en las manos del Padre. Entonces vamos a ver la fiesta de las primicias, ¿verdad? Porque muchas personas nos comentan y dicen, no, es que yo ya no tengo que hacer esas fiestas, es las fiestas, porque son fiestas y anteponen sobre el comentario que son fiestas judías, que ya ahora vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, que es la Torah nos produce carga, que nos produce esclavitud y bueno, el que verdaderamente conoce la escritura sabe que no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Levítico capítulo 23 nos dice que son fiestas de Yahweh, no son fiestas judías, ¿verdad? Y el andar bajo la ley significa andar bajo la maldición que produce el desobedecer la ley. ¿Por qué? Porque el Salmo 119, versículo 45, nos menciona, guardé tus mandamientos y me hicieron andar en libertad. Entonces, la Torah te ayuda a andar en libertad porque evita que tú te salgas de los lineamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque el pecado provoca esclavitud, no la Torah. La Torah provoca libertad porque agradas a Yahweh y porque andas en obediencia. A nadie tienen, imagínese que usted se pasa un alto. Usted se pasa un alto y le va a decir a la persona que lo multó, no, es que yo vivo bajo la gracia y ya no tengo que guardar los mandamientos. Claro que no, hermano. Entonces, el andar bajo la ley quiere decir andar bajo maldición.
¿sí? Dice, conoceréis la verdad, o sea, la palabra, su palabra es verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, entre menos pecado tengamos, entre más conocemos de la escritura, pues menos, menos pecaremos, porque entonces sabemos por qué camino andar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a proseguir. Tenemos las fiestas de primicias, fiestas o primeros frutos, que en hebreo es Bikurim. Y Levítico capítulo 23, versículo 9, nos habla la escritura diciendo, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeráis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo, o sea, por siempre, es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Fíjense, yo creo que es bien, bien claro, ¿verdad? Estatuto perpetuo es. ¿Qué quiere decir perpetuo? Que es para siempre. En ningún momento nos menciona que hasta que venga el Mesías. No, es para siempre. Estatuto perpetuo. Cuando el Padre dice, mi misericordia es para siempre. O sea, no puedo yo cambiar. Deuteronomio 4 dice, no le agregues ni le quites a la Torah, a la palabra. Lo que es, eso es lo que es. ¿Sí? Entonces el Padre dice que es un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Proseguimos. Entendiendo, vamos a entender la ceremonia de la fiesta. Entonces, la celebración se realizaba de esta manera. Cuando la cebada, o sea, el trigo, estaban listos para ser cosechados, o sea, cortados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos, o sea, le estás entregando las primicias a Hashem, y el sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Eterno en su casa, o sea, en el templo. Esto debía hacerse el día después del sábado semanal, o sea, después del Shabbat semanal. También debía presentarse los demás ofrendas prescritas junto a la gavilla. Entonces, la palabra hebrea para gavilla es Omer. Y de precisamente aquellos que conocen un poquito sobre las raíces hebreas o sobre la escritura, conocemos que Omer es el conteo que se hace desde primeros frutos hasta llegar al día de Shavuot, que es Pentecostés. Ahí vamos. Un Omer se define como una medida de productos secos, con un contenido de 1/10 de una efa. La definición en la que se señala que un Omer es la 10ª parte de una efa se encuentra en Éxodo, que es Shemot en hebreo, 16:36. Una efa contiene 10 Omer de granos. Recordemos que Yahweh ordenó al pueblo a que se presentara 3 veces por año en Jerusalén. Todo Israel, los que no vivían en Jerusalén, tenían que subir a Jerusalén, que está dentro de Judá, ¿sí? Para celebrar recordemos, son tres veces al año. Una subían con la fiesta de Pesach. Por eso en Juan capítulo 12 u 11, que es cuando Yeshua sana a Lázaro, dice que 6 días o 5 días, 6 días antes de Pesach, dice ellos llegaron 6 días antes para purificarse. Entonces ellos subían
Subían 3 veces al año, una es en Pesach, en Pascua, otra es en Pentecostés, que es Shavuot, y otra es en Tabernáculos, que es Sukkot en hebreo. Estas tres fiestas son fiestas agrícolas de cosechas y entran entre las 7 fiestas dadas por Yahweh, no por los judíos, son fiestas de Yahweh, inclusive la Pascua no es de judíos, sino dice es Pascua de Yahweh, Pascua de Jehová, lo que dice la Reina Valera. Entonces nosotros desde ese punto tenemos que entender que son fiestas proféticas, las cuales nos llevan entre y nos revelan entre la primera venida de Yeshua y también nos revelan la segunda venida de Yeshua. Son ensayos, son citas que el Eterno, que nuestro Padre le da a su pueblo para que conozca día y para que esté cerca de él. Es una cita, la palabra en hebreo es moed o moadim, ¿verdad? En plural. Entonces, la Pascua, que es Pesach, es la cosecha de cebada, que es Pentecostés, después viene Shavuot, Pentecostés, que es Shavuot, es la cosecha de trigo, y ambas fiestas se celebran en la vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que se había de venir al final del año. Por eso se dividen creo que Zacarías o Oseas, no recuerdo, dice la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque la lluvia temprana representa a la cosecha de las primeras fiestas, la lluvia temprana, y la lluvia tardía representa a lo que es las fiestas del otoño, fiestas de primavera y fiestas del otoño. Entonces, partiendo desde ese punto, ambas fiestas se celebran en las vendimias de los primeros frutos antes de la gran cosecha que había de venir al fin del año durante la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del otoño también, que es Sukkot, la cosecha de las frutas, que en Sukkot precisamente es cuando Yeshua nace, ¿ok? No nació en diciembre, Yeshua no nació en diciembre como muchos afirman o festejan. Ese no es el punto. Entonces, vamos a ver una pequeña información. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y el primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran lo mejor. Había que darle a Hashem lo mejor de lo tuyo y lo mejor de tu corazón. Por eso dice que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todo lo que tú tienes, ¿ok? Entonces, se escogía lo mejor, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaban por venir. Las primicias eran santas ante el Eterno, y el concepto de las primicias o el primogénito constituye un tema principal en la escritura. Yo sé que en algún momento la mayoría de los que hemos escuchado o no creyentes hemos visto esta parte nos hemos familiarizado con el conocimiento de las primicias o el primogénito, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, precisamente, no lo voy a mencionar. Usted recuerde que usted lo puede checar, puede pausar el video y puede checar todos estos versículos que estoy poniendo en la parte de abajo de esta diapositiva, ahorita se los voy a dar, todos estos versículos, ¿sí? Entonces, voy a leerle Éxodo capítulo 23. Dice, también las fiestas de la sinagoga, también las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y las fiestas y la fiesta de las cosechas a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos, tus labores del campo. Dice 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim, no guisarás el cabrito en leche de su madre.
Entonces, nos está hablando de que nosotros tenemos que entregarle al Padre las primicias en cierta temporada, ¿ok? Y usted puede leer Levítico capítulo 2, versículo 12 y así sucesivamente. No lo voy a leer para que no se alargue el tiempo, pero recuerde que usted puede ir pausando este video. Entonces vamos a ver quién es Yeshua, de acuerdo a lo que dice la escritura, claro está. En Yeshua, Yeshua es la primicia de todos. Recordemos que él fue el cordero de Pesach, ¿sí? El cordero de la Pascua. Él murió un 14 de Aviv a las 3 de la tarde. Muchos hoy en día, bueno, porque sabemos que hoy es tiempo de Semana Santa, ¿verdad? Muchos la conocen como Semana Santa. En lo particular, yo no festejo la Semana Santa, sino festejo lo que se hace de Pesach, lo ordenado en Levítico y también dado por el Padre, que es una festividad perpetua, que también los discípulos la festejaron, también Yeshua la festejó, inclusive en Mateo vemos, dice, mandó a sus discípulos, dice, vayan al aposento alto para ver dónde he de cenar con ustedes la Pascua. Dice, ¿cuánto he deseado cenar con ustedes la Pascua? Entonces, precisamente Pablo también no es cierto, en Primera de Corintios, capítulo 5, dice que también, dice, ahora festejemos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la nueva levadura, perdón, sino con la nueva masa sin levadura, o sea, sin pecado. Entonces, vamos a ver que Yeshua es la primicia. Yeshua es el primogénito de María. Eso lo vemos en Mateo 1, 23, 25. También vemos que Yeshua es el primogénito del Padre. Hebreos 1, 6. Yeshua es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1, 15. Yeshua es el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1, 5. Yeshua es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8, 29. Yeshua es la primicia de los resucitados. Fue el primero. Yeshua es el principio de la creación del Padre. Apocalipsis 3:14. Y Yeshua es el preeminente. Colosenses 1:18. Entonces usted se va a dar cuenta a través de todos estos versículos que Yeshua es la primicia de todos. Es el primero en todo. ¿Sí? Vamos a ver posteriormente en el mes de Nisan o el mes de Aviv, que corresponde a lo que es ahorita que estamos en abril, ¿sí? En abril pues, corresponden a estos meses aproximadamente. Es un conteo que usted lo puede buscar por internet, es muy fácil de buscarlo. En el mes de Aviv o el mes de Nisan, que es el mismo mes, Levítico 23:14 nos dice, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de las ofrendas, 7 semanas cumplidas serán. Fíjense, 7 semanas por 7 nos dan a 40. Si usted hace la cuenta, pues le da 49 días. Y en el día 50 se festeja lo que muchos conocen como Pentecostés, donde dicen que no es que ahí inició la iglesia. No es cierto, hermano. La iglesia no inició ahí. Y es más, tampoco hay una identidad independiente como la iglesia, independiente de Israel. Nosotros cuando llegamos al Mesías, cuando el Mesías nos recibe por misericordia, nos lava, nos limpia, nos hace aceptos al Padre, nos volvemos Israel. Entonces muchos enseñan que el día del Pentecostés es donde inicia la iglesia, pero no. Si usted lee verdaderamente, ningún gentil aceptó al Espíritu Santo en ese día. Eran puros judíos, puros varones israelitas. Entonces, muchos dicen, es que la iglesia gentil, no hay una iglesia gentil. Porque la palabra gentil quiere decir, en hebreo se pronuncia gojim. Y la palabra gojim significa pagano,
significa nación, significan mundanos, por así decirlo. Y disculpen, pero cuando uno acepta a Yeshua, yo ya no soy pagano. Yo ya, es más, significa fuera del pacto. Y yo que sepa, no hay ningún cristiano fuera del pacto. Nosotros cuando aceptamos a Yeshua, entramos en ese pacto. Entonces no hay una iglesia gentil como tal. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Ahí vamos. Voy a hacer un conteo de acuerdo al día que, que se dio Yeshua por nosotros. ¿Ok? Entonces, Yeshua, recordemos que Pesach es el 14 de Aviv, un mes hebreo. ¿Sí? El 14 de Aviv dice a los 14 de este mes. Eso lo puede leer en Levítico capítulo 23. Y a los 14 del mes, a los 14, Pascua es entre las dos tardes. Un punto bien importante que usted tiene que considerar, hermano. Los días hebreos, se cuentan de 6 de la tarde o de cuando cae el sol hasta cuando vuelve a caer el sol. O sea, por así decirlo, de 6 de la tarde a 6 de la tarde el otro día. Por ejemplo, a esta hora son las 6 de la tarde, 6 de la tarde, y ya para ahorita es viernes, pero en el calendario hebreo ya prácticamente vamos a iniciar Shabbat, ¿sí? Y el Shabbat es de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Entonces, Yeshua murió un 14 de Aviv, que empezó un día martes a las 6 de la tarde, y recordemos que a las 6 de la tarde, pues él fue y cenó la Pascua, después se fue al Getsemaní a orar, fue traicionado por Judas y toda la madrugada lo agarraron, lo llevaron ante el consejo del Sanedrín y fue insultado, fue golpeado. En la mañana fue llevado ante Poncio Pilato, después Poncio Pilato lo declaró prácticamente sin culpa, lo llevaron ante Herodes, Herodes también, lo regresaron. Entonces, todo ese pasaje sucedió el día miércoles 14 de Aviv, cayó un miércoles 14 de Aviv, ¿sí? Pero recordemos que el 14 empezó el martes a las 6 de la tarde. Entonces, trae del martes a las 6 de la tarde y a Yeshua murió un miércoles a las 3 de la tarde. Un miércoles a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque recordemos que él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches. Entonces, si nosotros afirmamos que Yeshua murió el viernes a las 3 de la tarde, para el sábado a las 3 de la tarde es un día. Del sábado a las 3 de la tarde al domingo de las 3 de la tarde son 2 días. Y si decimos que resucitó el domingo por la mañana, muy de madrugada, no se cumplen ni siquiera los 2 días. Entonces, él murió el miércoles a las 3 de la tarde, ¿sí? A las 3 de la tarde. Y sucedió, ¿verdad? Porque el día 15 de Aviv, que es un Shabbat alto, un Shabbat festivo, porque se festeja la fiesta de los panes sin levadura, es un día festivo donde no se trabaja. A él lo bajaron, lo sepultaron, ahí por falta de tiempo, cenaron la Pascua prácticamente a las 6 de la tarde, ya con el día 15, todo el día 15, o sea, todo el miércoles a las 6 de la tarde, para el jueves de las 6 de la tarde, era día 15 de Aviv, que es panes sin levadura, un Shabbat alto, usted lo puede ver en la escritura, en Levítico capítulo 23, y después dice que las mujeres fueron y compraron especies aromáticas, ¿verdad? Fueron y compraron, pero les agarró el viernes, después pasaron el jueves haciendo todo, pasaron el día jueves haciendo las especies aromáticas, pero el viernes a las 6 de la tarde pues les agarró otra vez Shabbat. Entonces, Yeshua resucitó un Shabbat
por así decirlo, al final de Shabbat, que para ellos ya es primer día de la semana, ¿sí? Pero él resucitó, por así decirlo, salió de la tumba el sábado a las 6 7 de la tarde, ¿sí? Que para ellos, para el calendario hebreo, ya es primer día de la semana, ¿sí? No es que haya sido nuestro domingo, es primer día de la semana, pero para ellos. Entonces, usted haga el conteo, no voy a seguir con ello, no me quiero llevar a mucho tiempo, pero Yeshua no murió un viernes, no murió un viernes, él siguió al pie de la letra estas fiestas para dar a conocer, bueno, más bien, para dar el acto profético de cada una de estas fiestas. Él es nuestra Pascua, el Cordero sacrificado por nuestros pecados. Ahora, dice que pasó en la antigüedad en Egipto, dice que ponían la sangre en el dintel, ahora la sangre de Yeshua está en el dintel de nuestro corazón para que pasáramos de muerte a vida y que el ángel de la muerte por nuestros pecados precisamente, dice en hebreo es pass over, pasar por alto, perdón, en inglés es pass over y es pasar por alto y así este ángel no nos haga nada por cubrirnos con la sangre de Yeshua. Después dice, vienen panes sin levadura. Él quitó el pecado del mundo, la levadura corresponde al pecado, y ahorita vamos a festejar, precisamente vamos a festejar primeros frutos. En este año, en el 2017, bueno, cayó en domingo, el 14 de Abí, cayó a las 6 de la tarde del domingo, y todo el lunes hasta las 6 de la tarde, ese es 14 de abril. El martes el lunes a las 6 de la tarde llegaba panes sin levadura. Ahorita estamos en las fiestas de panes sin levadura. Y el día domingo, porque primeros frutos es después del Shabbat semanal. Espero, usted lo puede corroborar con su escritura, hermano. Usted lo puede corroborar con su escritura. Después voy a subir otro video donde podamos entender este punto un poquito mejor. Pero después de la entrega de las primicias, que se mece la gavilla, dice que el conteo son 50 días, 7 semanas. Y en el día 50 es Pentecostés, es otra fiesta instituida por Yahweh. En este día es cuando el pueblo de Israel se le entregaron las tablas. Entonces, cuando en Hechos, capítulo 2, dice que estaban todos unánimes. ¿Por qué estaban todos unánimes? Porque sabían que era una fiesta instituida por Yahweh, no porque iban a recibir el Espíritu, ellos no sabían que iban a recibir al Ruach. Ellos se estaban reuniendo porque era el día que Dios mismo entregó sus mandamientos, sus instrucciones, y ellos estaban unánimes y alegres porque Dios les había dado las instrucciones. Imagínense, lo que muchos desprecian, ellos se estaban gozando con ese punto. Ok, pero voy a proseguir. Voy a seguir aquí. Entonces tenemos 3 cosechas. Bueno, ya vimos que son 3 cosechas al año. En el año es cosecha de la cebada, primeros frutos, cosecha del trigo, que es en Shavuot, que es Pentecostés, y después cosecha al final, que es de los árboles, perdón. Entonces, pero entre la fiesta de trompetas y tabernáculos es como una fiesta de cosechas de las maduras de las uvas, la prensa del vino, así se le dice, la prensa del vino. La prensa del vino es del vino de suir, eso tiene que ver no lo quiero tocar a profundidad, pero tiene que ver con el juicio de las naciones. Cuando Yeshua regrese en su segunda venida, dice que va a juzgar a sus enemigos. Esto es algo profético y esto es cuando Yahweh destruye a todos los reinos de la tierra, o sea, sus enemigos, y sucede durante este periodo. No puede pasar en otro periodo, en otro tiempo, ni en primavera ni en verano, porque la Biblia enseña
que lo que pasa en lo físico también está pasando en lo espiritual. Son como dos cosas diferentes, pero van de la mano. ¿Qué quiere decir? Que si usted peca, si usted miente, dice, bueno, ¿a quién le hago daño? Usted miente, está en lo físico, pero en lo espiritual, querido hermano, esto está afectando. Está afectando porque usted está ofendiendo al Eterno, que el Eterno es espiritual, está transgrediendo la Torah, que la Torah es espiritual, ¿sí? Entonces, en el baile son dos, imagínense a alguien que está bailando, que son dos, pero cuando alguien baila, no se sabe que, cuando alguien está bailando en los concursos esos de baile, cuando alguien está bailando, no se sabe quién está dirigiendo, pero uno es el que lo hace. Como los bueyes cuando tienen sus yugos, sus arados, ¿verdad? Y van, y sabemos que hay un buey viejo y un buey nuevo, un buey joven, ¿sí? Y parece que van juntos y no se sabe quién dirige, pero el que dirige es uno, es el buey viejo, ¿sí? Entonces, así pasa en lo espiritual. Lo que usted hace en lo físico repercute en lo espiritual. Entonces, no vengas con las manos vacías. Este es un mandamiento que el Eterno dio a su pueblo. Dice, Deuteronomio 16, 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón. Eso ya lo vimos en Pascua, en Pentecostés y en, bueno, que es Shavuot y Tabernáculos. ¿Ok? Entonces, en el lugar que él escogiera en la fiesta solemne de los panes sin levadura, ahí lo tenemos, en las fiestas solemnes de las semanas, que también se conoce como Shavuot, semanas porque se hace el conteo de 7 semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es Sukkot. Dice, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Elohim te hubiera dado. Aclaro, esto no es un diezmo, es cualquier cosa que tú le puedas dar a Yahweh de tu corazón o algo que puedas desprender de tu vida, y es lo que nuestro Padre ponga en nuestro corazón. ¿Qué significa delante de Yahweh? Presentarnos, que no tenemos que presentarnos con las manos vacías. Él quiere que tú le des los primeros frutos de tu corazón, los primeros frutos de tus actitudes, que renuncies a todo ello para que tú le puedas agradar. ¿Qué es lo que le estamos dando? ¿Cómo es nuestro corbán, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda? ¿De qué manera le estamos agradando a Hashem para que nosotros nos presentemos como sacrificios, como primicias? No, es que hermano, muchos pueden decir, es que hermano, es que ¿a dónde vamos a llevarlas estas ofrendas si ya no hay templo? Quiero decirle, hermano, que usted es el templo. Usted es el templo. Usted es el que retiene al Ruach, al Espíritu. Y usted es el mismo que se presenta, Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿De qué manera se está presentando? ¿Cómo le está dando usted las primicias al Eterno? Levítico 23, 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerás un cordero de un año sin defecto, en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida. A Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comerás pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestros Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces, ellos no deben comer nada del nuevo grano. Él recibe los primeros frutos de todo, que él mismo es el que da el crecimiento. Tú le dices de lo recibido de su mano, eso es lo que le damos. El Padre te da para que tú también le puedas dar. ¿Sí? 2000 años atrás Israel era una sociedad agrícola, eso lo tenemos que ir aprendiendo, ¿ok? No existe
recordemos que la agricultura no existía si no había lluvia. ¿Por qué? Porque no, si no hay lluvia, entonces no hay grano, y si no hay grano, no hay alimento. No, si llueve, prácticamente, si llueve, ellos tenían bendición. Y hoy en día nosotros si llueve, lo que hacemos es nos metemos a la casa en lugar de gozarnos por esa bendición que el Eterno ha mandado. Pero ellos salían de sus casas y alababan al Señor porque había traído lluvia, había traído la bendición. Por eso las fiestas son la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia, las fiestas del verano y las fiestas del otoño, ¿sí? Entonces, porque había traído la lluvia, ellos estaban felices para que mojara la tierra y así hubiera el sustento. Sin lluvia, la semilla muere. Otro, en ocasiones nosotros sembramos semillas y a veces decimos, esto es una bendición, todo alrededor de mi vida es verde, yo lo sembré y mira el fruto, pero el fruto no es en la semilla, el fruto es cuando crece la semilla, está arriba y el fruto es arriba, no abajo, hermanos. El fruto no es cuando tú siembras la semilla, el fruto es cuando la semilla da lo que tú puedes comer o lo que los demás pueden ver. Entonces, algunos cavamos profundos, pero no está el espíritu trayendo delante de la lluvia. Nos rehusamos a que el espíritu nos guíe a toda verdad y decimos, no es que el Espíritu Santo, no es cierto, contristamos al espíritu. El Espíritu es el que trae la lluvia, toda la palabra. Esa es la palabra no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Fíjate, el pan te da el sustento, pero no te da todo el sustento. La palabra es la que complementa para que tú puedas vivir. Y esa palabra la trae solamente el Ruach. Está conectada, y la palabra Ruach está conectada con viento. Eso es lo que significa Ruach. Ruach HaKodesh, por así decirlo en español, es Espíritu Santo. Y Ruach en hebreo está conectado con la palabra viento. Y el viento es lo que trae las nubes. Está soplando y trae las nubes llenas de agua, de nubes cargadas de lluvia. Si tú no tienes el Espíritu, no tienes el Ruach, lo que es, no está mandando la lluvia, no está mandando las nubes llenas de lluvias. ¿Sí? Y lo único que va a hacer es que va a llover, pero en un solo lugar, pero no te va a tocar a ti. Entonces, el Padre a veces se ofende en esta área con su pueblo porque Él quiere bendecirnos y nosotros nos rehusamos a que el Espíritu nos pueda utilizar conforme a su voluntad. Entonces, es la razón de negar el Espíritu, de entristecerlo, porque a veces andamos en orgullo de querer hacer las cosas a nuestra manera y decir, es que a mí no me agrada, no, yo no quiero hacer esto, es que esas fiestas ya pasaron, esto, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo, estamos parando al rol, estamos parando al espíritu de verdad. Es que a mí no me digas lo que yo tengo que hacer, yo lo hago como yo quiero hacerlo. Yo no me someto a nadie, a ningún hombre, porque yo tengo mi pastor, que es Yeshua. Sí, pero ni siquiera hacemos lo que Yeshua está diciendo. Le dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te mando a hacer? ¿Sí? Esto es prácticamente desobedecerlo a Él. Queremos bendición sin someternos a su presencia. Entonces, Hebreo capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hermanos, a nadie le gusta la disciplina y no es causa de gozo, pero fíjate lo que nos está diciendo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Padre, cuando nosotros rechazamos corrección, rechazamos reprensión, cuando rechazamos estímulo con gran paciencia e instrucción cuidadosa que el Padre nos da, estamos rechazando al mismo Espíritu. Cuando rechazamos la Torah, estamos rechazando la instrucción dada por Dios.
Por eso dice, por eso algunos decimos que la escritura es el manual de vida de todo creyente, hermano. Pero si tú rechazas esa instrucción, no, es que, hermano, yo ya no tengo que hacer la Torá porque eso es para los judíos, porque eso es para el Israel. Yo soy Israel espiritual. No es cierto. No es cierto, hermano. Si usted rechaza Torá, está rechazando sabiduría. Está rechazando la libertad que el Eterno le quiere dar. Está rechazando la bendición. Deuteronomio 28. Si escuchas mi voz y la obedeces, si escuchas mi palabra y la obedeces, yo te voy a bendecir. Hermano, la bendición no llega porque usted lo declare. La bendición no llega por decir, es que yo decreto. No es cierto, hermano. Eso es chantajismo. Y hoy hay tristeza en mi corazón porque hoy en día las congregaciones lo hacen. Y yo declaro y yo decreto. ¿Sabe qué significa la palabra decretar? Mandar. Y lo que usted está diciendo es que yo decreto prosperidad. Lo que usted está diciendo es diciéndole a Dios, yo te mando a ti que tú me prosperes. Dígame, hermano, ¿quién es usted y quién soy yo para decirlo eso al Padre? Prefiero ir en humildad, aceptar por completo lo que Él quiere de mí, serle obediente. Y yo sé que si le soy obediente, Él me va a bendecir. Porque Él es mi Padre. Porque Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Yo no me puedo, yo no me puedo poner a la altura de Él porque Él es todopoderoso. Él es Hashem, Él es Yahweh de los ejércitos, varón de guerra, dice la Escritura. Job 5:17. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, ya corriges y en tu ley instruyes. Fíjese, hermano, y en tu Torah instruyes. La Torah es instrucción. Si usted la rechaza, está rechazando al mismo Ruach, al mismo Yeshua, porque Yeshua es la Torah viviente. Juan 1:14. El fruto, fíjense, no deben comer grano nuevo cuando el grano se levanta y empieza a ser planta, y de la planta sale la flor y la flor se convierte en algo que es comible. Cualquiera pensaría, ahora que tenemos fruto, el Padre quisiera que comiéramos del fruto, pero no. Él quiere que tú se lo entregues. Esto se ha distorsionado por completo al pedir las ofrendas demandadas. Dice, es que deposite sus $100 o dele sus 1,000 pesitos y esto y lo otro. Y hoy pacte con Dios. No es cierto, hermano. El pacto lo hace Dios con nosotros, no nosotros con Él. ¿Sí? Esto se ha distorsionado por completo. Nosotros al que tenemos que darle es al Padre. Y Primera de Crónicas 29:14 lo dice. Todo es de Él. No hay nada de lo que nosotros tengamos que Él no te lo haya dado. Todo lo ha dado Él. Es más, la gracia, lo que tú has recibido, procede de Él. Todo viene de Él. Entonces debemos de estar tan agradecidos porque sin el Padre usted y yo no viviríamos. Él lo que está dando el soplo de vida cada mañana. Al abrir los ojos ya es un milagro. Y en las primeras palabras de tu aliento tendrán que ser para bendecir a Hashem. Cuando tú te levantes, lo primero, la primicia de tu día, la primicia de nuestro día debería de ser, Padre, te doy gracias porque hoy permitiste que yo pudiera vivir. A lo mejor no tengo esto, pero yo confío que en su tiempo, si yo soy obediente, tú me lo darás. Dice, porque tú te preocupas porque has de comer, que has de vestir o que has de calzar.
¿Qué acaso no dice la Escritura? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y la justicia de Hashem se encuentran en sus mandamientos. ¿O tú crees que porque vas a la congregación ya puedes ser bendecido? Eso no es cierto, hermano. Tú puedes ir a la congregación y aún así estar en desobediencia. Eso no te hace bendecir. La obediencia es la que trae la bendición. La disposición de tu corazón, el agradarle a Yahweh sobre todas las cosas, es lo que te trae la bendición. Entonces, porque siendo pecador aún nos bendice y por eso tú tienes que bendecirlo. Él te escogió a ti y no tú a él. Como Pablo dice que de todos los pecadores yo soy el peor. Yo soy el primero, miserable de mí. Eso es lo que dice la Escritura y esa es la verdad. Si realmente tú te pusieras a pensar o nos pusiéramos a pensar, hermano, yo lo invito a que reflexiones y que escudriñes y nos metamos en un clavado dentro de nuestro corazón y verdaderamente estemos conscientes que lo que nosotros tenemos es por Él. Entonces, cuando Él nos pide algo, sí, papá, claro que sí, esto es tuyo. Yo solo soy un mayordomo fiel. O tratamos de ser fiel, porque aún así de lo que Él nos da, lo desaprovechamos y lo malgastamos, como el siervo infiel, como el mayordomo infiel. Salmo 24:1, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Desde el principio de los tiempos, Yahweh nos ha pedido la primicia y lo mejor que tiene que ser para él. En la guerra, cuando Israel peleaba, también de la misma manera. Él iba delante de él, pero porque ellos eran obedientes. Si no obedecían, entonces el padre los entregaba. Ellos sabían que si el padre no va con ellos, no tenían nada. El Ruach es el que manda la lluvia, el Espíritu es el que manda la lluvia. Nosotros no tenemos ni siquiera idea de lo que significa depender de Yahweh. ¿Por qué? Porque dependemos a veces de nuestro trabajo. Porque muchas veces, no, yo tengo que ir a trabajar porque si no, no como. ¿Es en serio? ¿Sabe qué, hermano? En algún momento, el Padre va a hacer que usted y yo dependamos por completo de Él. Nos va a enseñar a depender. Él mismo crea obstáculos en tu vida. No somos una sociedad agricultora que depende de la lluvia para alimentarnos, pero sí dependemos de Él en todo momento, o deberíamos de depender de Él. Él crea obstáculos, Él pone piedras y le permite al enemigo que ataque por el pecado, el orgullo y la falta de fe. Y a veces nuestra rabia, nuestra ira, lo que sea, cualquier cosa, pero el propósito es de entender que nosotros no somos nada sin Yahweh. Por eso en Juan 15 lo dice, apartaos de mí, nada podéis hacer. Y a veces no lo entendemos, porque nos queremos fortalecernos en nuestras propias fuerzas. Yo soy el que trabajo, yo soy el que proveo, no eres tú, es Yahweh, es nuestro Padre. Es más, Él no tiene que suplirte en ninguna manera. No tiene la obligación de suplirte, pero aún así lo hace porque te ama. La gracia es que aún así, a pesar de que no le creamos, Él aún así nos bendice y manda, dice que la palabra que manda lluvia sobre justos e injustos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Éxodo 13, versículo 2. Dice, consagrarme todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. La palabra kadosh es santificar, el hacer separado, ¿sí? Consagrarme, apartarme, ¿sí? Le hemos apartado a nuestros hijos, nuestras primicias, nuestro trabajo. Estamos dándole gloria con lo que Él nos está dando. Isaías 66, 1, 2. Dice,
Yahweh dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me veis edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y recuerdan, bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, perdónenme. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que sin Yahweh no pueden hacer nada. Esos son los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu no son aquellos que no conocen a Yahweh. Porque recuerda lo que dice, bienaventurado, doblemente feliz aquel que reconoce que sin Yahweh no puede. Imagina al Padre como un poderoso gigante. Imagínate que Yahweh es un poderoso gigante y que está diciendo, dame tu primogénito, tráermelo acá. Quiero que tú me lo des. No creo que le vayas a decir que no. O imagínate que tú te presentes ante un rey y vayas y tengas una cita con un rey, no le llevarás ningún presente. Por supuesto que sí, por cuanto más a nuestro Padre Celestial, el rey de todo. Él es nuestro rey. Entonces dice que no te presentes con las manos vacías. Si el sacerdote no lo lleva, no hace como el padre se lo pidió y se compra una casa y un carro y se fue de viaje y él tendrá un grave problema con el padre. Verdaderamente, si nosotros no le damos al padre como él nos está pidiendo. Es más, ríndale su corazón. No estoy hablando de un efectivo como tal. Estoy hablando sobre nuestro corazón también. Fíjense, esta ofrenda, Caín y Abel, Génesis 4:4, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y su ofrenda. Y muchos interpretan de diferente manera este pasaje, pero aquí hay dos puntos bien importantes. Caín y Abel, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, la cual Adán y Eva, ellos conocían a Dios y lo que le agradaba a Dios. Ellos ya sabían el sistema del sacrificio que a Yahweh le agradaba. ¿Sí? Ese es un punto. Segundo punto, ¿cómo es que está nuestro corazón para darle la ofrenda a Dios? ¿Le das la ofrenda a Dios para quedar bien con Él? ¿O porque le estás diciendo, Padre, esto es tuyo? Yo solo lo estoy cuidando. Es para ti. ¿De qué manera estamos disponiendo nuestro corazón? La palabra sacrificio o holocausto o ofrenda, por así decirlo, vamos a dar la ofrenda porque la ofrenda en hebreo es corbán y la palabra corbán quiere decir acercarse. Cuando tú le llevas la ofrenda a Yahweh, lo que le estás diciendo es, yo me quiero acercar a ti. Yo me quiero acercar a ti para vivir cerca de ti. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos pide Él los primogénitos o los primeros frutos? Y aquí está. La respuesta es las galletitas o las galletas, ¿verdad? Damos gracias al Padre que las galletas de chocolate no son comida impura, lo que dice Levítico capítulo 11. Entonces, gracias al Padre que estas partes Él no los está pidiendo para probarnos, sino nada más para probarnos. Fíjense, imagínense que usted está guisando las galletas, y le hace falta un ingrediente. Vamos a suponer que no hay huevos en su casa. Y va con su vecino y le dice, oiga, vecino, me regala un huevito, dos huevitos para poderle hacer las mis galletas. Entonces, el vecino lo suple, le suple su necesidad. Entonces, nosotros, lo más lógico y lo más educado y lo más coherente es que usted tome las primeras galletas y se las lleve a su vecino. ¿En cómo?
en agradecimiento por lo que Él está dando, por lo que Él les dio para que tú pudieras tener bendición. ¿Sí? Él te proveyó y así nuestro Padre. Así es nuestro Padre. Es lo que Él está haciendo. Él te está proveyendo. Entonces tú te tienes que dar lo mejor, lo primero de ti. Porque te provee, porque te da salud, porque te da fortaleza, porque te da todo aquello que tú necesitas para seguir de pie. Entonces esas son las primicias, dar los primeros frutos en todo. ¿Sí? Dar los primeros frutos en todo. 7 días de panes sin levadura. Éxodo 12, 17 al 18. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones. Por costumbre perpetua, en el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes, por la tarde, hasta el 21 del mes por la tarde. ¿Sí? Los 7 días está hablando. El 14 del mes es Pascua, es Pesach. Y todo esto se trata de cenar con el rey. Fíjense lo que dice. Se los quiero, se los quiero enseñar en este punto. Dice Levítico capítulo 23, 12. Y el día que ofrecéis la gavilla, ofrecerás un cordero de un año. Esto es de lo que trata primicias. Fíjense, hermano, pongamos atención. Ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina, amasadas con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Esto se trata de una cena. Un cordero completamente asado al fuego sin dejar sobrante. Vas a comer con el rey. Harina para pan sin levadura. Y te está pidiendo una doble porción, 2 décimas de efa, el doble de lo normal, porque ahora cenarás con él. Él también comerá contigo. Aceite para ungir al rey, representando la voluntad de Yahweh y la llanura del Ruach. Él te tendrá, te va a bendecir y también tú lo bendecirás. Y vino para finalizar el pacto representando la sangre de Yeshua, Hamashiach, nuestro rey. Tercer día, Éxodo 19, 10 al 11. Esto pasó en el conteo del Pentecostés, de Shavuot. Y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y levanten, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es una reunión entre él y nosotros. También lo mismo le pasó a Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni beber. ¿Cuántos días, hermanos? 3 días, dice la palabra. Noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces, ¿cuánto tiempo ayunó? 3 días. Y esto sucedió precisamente en la fecha de Passover o de Pascua, de Pesa, que es lo que nosotros lo conocemos. Fíjese lo que pasó un 17 de Nisan, que es precisamente primicias o primeros frutos. No necesariamente es el mismo día, pero este día pasó un 17 de Nisan. El número 17 significa victoria. Y en hebreo es usado como el número 7 y el número 10. El número 7 corresponde al número de la perfección espiritual. Por eso Yahweh hizo 7 días, hay 7 espíritus, hay 7,000 años de vida de la tierra, hay el candelaro con 7, que es la menorá, con 7 brazos, ¿verdad? Y el número 10 es la perfección ordinal. Y cuando nosotros juntamos estos dos números, el 7 y el 10,
que es el 17, los unes y tú obtienes victoria. Si tú unes la perfección espiritual con la perfección ordinaria, tú tienes victoria. Estás uniendo lo que el Padre te manda hacer y tu diligencia y obtienes victoria. Juntos son el número perfecto de orden espiritual. 17 apariciones angelicales están registradas en el libro de Hechos. El símbolo antiguo de la letra P, que es esta, hermanos, esta es la letra P, ¿sí? Es la letra número 17 en el calendario, perdón, en el alfabeto hebreo. Es una boca y es una palabra que sale de la boca, por así decirlo. El valor numérico de la palabra bueno es 17. La palabra bueno es Tov. Y es la palabra número 33 de la Torá. ¿Sí? Yeshua murió a la edad de 33 años y él es bueno. Él fue bueno realmente. Aquí proseguimos. El 17 de Nisan, también lo que pasó es que el arca de Noé se puso en las montañas, un 17 de Nisan, el arca de Noé se puso en las montañas del monte Ararat. Eso viene en Génesis 8:14. Usted lo puede buscar por internet también. Hoy en día tenemos muchas herramientas para poder conocer. Un 17 de Nisan, Israel cruza el Mar Rojo. Éxodo 13, 18 y 14, 10. Israel come los primeros frutos de la tierra prometida cuando entró a Canaán. Josué 5, 10. Hebreos entran en Egipto. Éxodo también 12, 40, 41. Después pasan 430 años antes de su liberación. Y la purificación del templo por Ezequías 800 años después de entrar a la tierra prometida en Segunda de Crónicas 29 también sucede un 17 de Nisan. La reina Esther salva al pueblo judío de ser exterminados un 17 de Nisan. Y la resurrección de nuestro Mesías también pasa un 17 de Nisan. ¿Coincidencia? No lo creo, hermano. No lo creo. Las gavillas representan personas. Ahorita vamos a ver qué es una gavilla. Como el sueño de José, dice que el sueño de José se inclinaron las gavillas. Sí, estaban inclinadas. ¿Dónde está la cosecha? Nosotros somos la cosecha, lo que habla Lucas capítulo 10, versículo 12. Entonces, cuando nosotros damos la gavilla, nos ofrecemos a nosotros mismos. Cuando nosotros ofrecemos lo que dice Levítico capítulo 23, cuando festejamos las primicias y nosotros estamos dándonos nosotros mismos, hermanos, como primicias, como ofrenda, como un corbán para acercarnos a Hashem. Gavilla está relacionado con adoración. Fíjense, este es el sueño de José, por así decirlo. En el Strong 07812, ¿sí? La palabra es Shokov, que significa, que está compuesta por, que significa postrarse delante de su rey, Shokov, postrarse delante de su rey, así como las gavillas en el sueño de José. Nos postramos, pero ¿a quién? ¿A José? No, nos postramos a Yeshua, nos postramos al rey mismo, a Yahweh de los ejércitos. Y Shokov está compuesta por la letra Shin, que significa el fuego todo consumidor de Yahweh. La letra Kaf también está conformada por la letra Kaf, que significa la mano de Dios que unge, y la letra Hei, que significa adoración. Entonces, lo que está diciendo, el fuego consumidor que unge y trae revelación, solo cuando te postras para adorar. Por eso la escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú no clamas, si tú no te arrodillas, si tú no gimes delante de Yahweh, entonces nada se te va a revelar, hermano. Nada. Porque el Padre no le agrada el orgullo. Es más, Proverbios dice, 7 cosas aborrece Yahweh. Ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos al mal,
al mal, perdón. Todo ello que tiene que ver con el orgullo, tienes que desecharlo. Por eso dice la Escritura, si mi pueblo se humillare, todo tiene que ver con la adoración, cómo estamos adorando a nuestro Padre, de qué manera estamos rindiendo nuestras vidas a Él. En una verdadera adoración, humillando nuestro corazón, o tenemos orgullo en Él, o lo queremos hacer a nuestra manera. No, hermano, es que muchos me han dicho, es que yo creo. ¿Sabes qué, hermano? No importa si tú crees. No importa lo que tú creas, no importa lo que tú digas, lo que importa es lo que la escritura nos dice que nosotros tenemos que hacer. Lo que la palabra de Yahweh dice que nosotros tenemos que hacer. Fíjense, el pariente redentor, el pariente redentor, es un pariente masculino que viene a rescatar el otro pariente en problemas. ¿Y quién estaba en problemas? Ahorita vamos a ver quién estaba en problemas. Uno, debe ser el próximo pariente más cercano, el que te tiene que rescatar. Debe poder redimir finanzas y habilidad. Debe querer redimirte. Y el que redime tampoco debe de estar en necesidad de ser redimido. Porque si también tiene necesidad de ser redimido, entonces va a ocasionar un problema. Entonces, Levítico capítulo 25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces, Yeshua está pagando por su pariente cercano. Podemos tomarlo como, recordemos que Yeshua es el segundo Adán, ¿sí? Entonces, Adán vendió prácticamente, dio, corrompió, murió, por así decirlo, ¿sí? Entonces, él está restituyendo al primer Adán. Nos restituye a nosotros, nos redime, nos compra, paga el precio que nosotros teníamos que pagar. Job capítulo, usted lo puede buscar, recuerde, Job capítulo 19, versículo 25 nos dice, yo sé que mi redentor vive, eres el que te redime, y al fin se levantará sobre el polvo. En Ruth 3:12 también nos dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. La palabra Gaal en hebreo, la palabra Gaal en hebreo, es usada para pariente cercano y también es la misma palabra para usarse como redentor. La palabra Gaal en hebreo. Es la misma. Curioso. Entonces, ya casi terminamos. Primogénito. Antes del becerro de oro, todos los primogénitos eran separados para Yahweh. Pero cuando ellos pecaron, después de la celebración del becerro de oro, el Padre los castigó, solo los levitas fueron separados y el resto de los primogénitos debían de ser redimidos por 5 ciclos cada uno después de su nacimiento. Israel fue llamado el primogénito de Yahweh, el pueblo de Israel. Si usted y yo pertenecemos, entramos por Yeshua, usted y yo somos Israel. Yeshua es el primogénito. Adán es el primer nacido. Yeshua se le dice el segundo Adán, en primera de Corintios 15:45. Yeshua es el pariente más cercano de Adán. Por eso lo puede redimir. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa por Adán. Entonces Yeshua redime a Adán, juntamente nos redime a nosotros. Fíjense, ¿quién murió primero en el Edén? Eva, porque Eva, estoy hablando de una muerte espiritual. Eva murió primero porque Eva fue la que comió primeramente. Entonces, en sí, ¿quién murió primero? La novia que representa a Israel. Israel pecó y murió primero. ¿Quién fue el segundo en morir? Adán, el esposo. Yeshua es el esposo. Y él murió después por la esposa en una cruz, en un madero. Entonces, ¿cuándo fue su pecado cubierto? Génesis 3:21. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Yahweh
hizo una ofrenda de primeros frutos para Yahweh que redimió. Algo murió, algo tuvo que morir. Fue la primera ofrenda para redimir, una ofrenda de primeros frutos para redimir el pecado de ellos, el pecado de Adán y el pecado de Eva, que nosotros, que Yeshua es el que nos redime, es la primicia de nosotros. Entonces, festejemos con lo ordenado, recordemos, si tú obedeces hay bendición. Si no obedeces, entonces el Padre no tiene por qué bendecirte. Hermanos, espero que haya sido de bendición este video, que el Eterno les bendiga. Y bueno, Shabbat Shalom para todos aquellos que guardan el Shabbat, y aquel que no esté guardando Shabbat, pues yo le invito a que empiece a guardar Shabbat conforme al mandamiento, conforme a la escritura. Por eso viene, es el cuarto mandamiento, y fíjate lo que dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. ¿Por qué crees que diga acuérdate? ¿Será porque el Padre sabía que lo íbamos a dejar de hacer? El Padre le bendiga, y espero que sea de bendición y que sigamos escudriñando sus escrituras. Shabbat Shalom.